Hola a todos. Bueno, como ha comentado Fernando, mi nombre es Sergi, administrador de sistemas en Inicom. Y bueno, una de mis tareas casi diarias pues, es la gestión de dominios y hosting. Entonces voy a intentar pues, trasladaros, ¿de acuerdo? Pues un poco lo que necesitáis, ¿vale? Y los conceptos necesarios para que podáis contratar todo y no volveros locos en el intento, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier cosa, pues me escribís por el chat, levantáis la mano, podéis hablar, o sea, sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues mi idea es hoy pasaros un poco una presentación que he preparado, ¿vale? Y me gustaría mañana pues hacer algo un poco más práctico, ¿de acuerdo? A ver si todo va sobre la marcha, ¿vale? Y pues contratar algún hosting, algún dominio y ver todo el proceso, ¿vale? De forma práctica. Entonces, bueno, pues yo empezaría, ¿de acuerdo? Por qué es el dominio, ¿de acuerdo? Que el dominio casi es lo primero que cuando quieres montar una web o una tienda online o lo que sea, casi que es lo primero que hay que contratar, ¿vale? Más que también para que no te lo quiten o para ver si está disponible y todo eso. Entonces, bueno, el nombre es o sea, el dominio es el nombre, ¿de acuerdo? Que la gente va a ver y va a teclear cuando quiera entrar en vuestra página. ¿De acuerdo? Y es exclusivo, o sea, no puede haber más páginas con el mismo nombre. ¿De acuerdo? Y bueno, como ponía aquí, pues el equivalente a una matrícula de coche. O sea, no puede haber dos coches con la misma matrícula. ¿Vale? Entonces el dominio, la función que tiene, ¿de acuerdo? Es vincular lo que es el nombre tuyo de la web con vuestra web. ¿De acuerdo? Más adelante veremos un poco el proceso. ¿Vale? Entonces, el dominio, ¿vale? No consta de dos partes, ¿vale? Ahora lo veremos. No se trata de, venga, pues contrato este dominio y ya está. Tenemos que, como decía antes Fernando, hay que tener bien estudiado, antes de nada, qué es lo que queremos, ¿vale? Y qué página vamos a crear, para qué público, qué contenido va a tener, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo de antemano, ¿de acuerdo? Lo veremos ahora, ¿vale? Porque, bueno, las partes con las que consta el dominio, pues es el nombre que queremos que se vea, pues el nombre de la empresa, vuestro nombre personal, pues del producto, pues algo que represente lo que vosotros vais a vender o queréis visibilizar, ¿de acuerdo? Y luego la otra parte que es muy importante, ¿vale? Es la extensión, que eso todos habréis visto, ¿no? Pues que están los .com, los .es, los .edu, o sea, ahora mismo hay un montón, ¿vale? Cuando se empezó, pues esto había 4 o 5 extensiones, ¿vale? Pero ahora ya hay muchísimas, ¿vale? El nombre técnico un poco, ¿vale? Sería TLD, ¿vale? Que a lo mejor veis en algún lado este término, ¿vale? Pero bueno, es la extensión. Vale, y como pongo aquí, es la parte, digamos, más administrativa, porque el nombre, pues al final, pues escogerás el nombre que tú quieras, ¿vale? Siempre y cuando esté disponible. Pero lo que es la extensión, no puedes tampoco escoger la que tú quieras. Ahí tiene que ser un poco, o sea, una parte más administrativa, ¿no? Pues del contenido que tenga tu página, pues podrás poner uno o no. ¿De acuerdo? Hay un organismo, ¿vale? Que es el que regula todas estas extensiones. O sea, no existen, o sea, no te puedes tampoco inventar tú la extensión. O sea, hay unas, ¿vale? Que están controladas, ¿vale? Y pues hay que elegir entre esas. Vale. Por ejemplo, ¿vale? Lo que decíamos antes de que las extensiones no puedes elegir las que quieras, ¿vale? Pues un ejemplo sería, por ejemplo, los dominios .cat, ¿vale? Que no puede, o sea, tiene que tener unas condiciones tu página web para que te den esta extensión, ¿vale? Pues se tiene que desarrollar en catalán, ¿vale? O la temática que sea de tema pues de cultura e idioma de catalán, ¿vale? Si tú haces una tienda online de vender zapatos y no tiene ni el contenido es en catalán
ni hace referencia a nada de cultura, pues tú solicitarás el .cat, darás la documentación que te pidan y te dirán pues que no te pueden dar esa extensión, ¿vale? O otro ejemplo que ponía, pues los .biz, ¿vale? Que son de negocios, ¿vale? Pues no se puede utilizar una página pues, de particular con una extensión .biz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, existen dos tipos de extensiones, ¿vale? Las genéricas, que esas son un poco las que más os sonarán, ¿vale? Es .com, .net, info, gov, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí no quiero tampoco profundizar mucho en esto, simplemente para que conozcáis ¿no estáis viendo las presentaciones, las hojas? José Ramón, sí que lo estamos viendo. Espera, no te preocupes, Sergi, se continúa que me pongo en contacto con José Vale. Ramón. Vale, de todas formas, esto también, pues, si queréis, os puedo pasar luego la presentación esta, ¿vale? Y si queréis tenerla, sin problema. Bueno, pues como comentaba, ¿de acuerdo? Pues los dominios genéricos de nivel superior, ¿de acuerdo? Que antes eran 7, como veis aquí, ¿vale? Y hay pues como dos subtipos, no patrocinados, ¿vale? Y patrocinados, ¿vale? Que aparte de la ICANN, que era la organización que decíamos antes, pues también hay otra administración, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí daba el ejemplo de la extensión .aero, ¿vale? Pues que también está restringida por la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones, ¿vale? Aeronáuticas de Francia, ¿de acuerdo? Pues el .cat, pues está el ICANN y luego también pues la organización pues, de Cataluña que controle eso para no para revisar las solicitudes y todo eso. Y luego pues están los Ahí va, espera, que le he dado sin querer. ¿Vale? Los de nivel superior geográfico, ¿de acuerdo? Que estos están ahora muy de moda, ¿vale? Que bueno, pues es también lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Lo único que es para tema más geográfico. Pues los puntos de España, .cat, el .gal de Galicia, pues el .arg de Argentina, o sea, esos ahora están muy en auge esos tipos de extensiones también, ¿vale? Por eso es importante conocer el contenido y lo que vais a hacer en vuestra web y la temática y para quién va a ir enfocado, ¿vale? Para poder elegir una extensión u otra. No tenéis que tener solo una extensión. Es decir, hay muchas empresas que, por ejemplo, de los genéricos, pues contratan, a la hora de contratar un dominio, pues contratan el .com, el .es, el .net, el .info, ¿vale? Y compran una infinidad de registros, ¿vale? Para tener su web. Que luego a lo mejor los demás no se usan, ¿vale? O simplemente redirigen al .com, ¿vale? Lo tienen como principal y los demás, pero para digamos que hacer acopio de su nombre, ¿vale? Con varias extensiones para que no venga un tercero y decida pues comprar el dominio con el nombre de tu empresa pues, con el .org, por ejemplo, decir, ¿vale? Y bueno, por supuesto, cada extensión, bueno, tengo por aquí, bueno, cada extensión, ¿de acuerdo? Tiene su precio, ¿vale? Que establecido. Entonces, claro, pues hay algunos que hay incluso dominios también que son gratuitos, ¿eh? Lo veremos más adelante o mañana en la parte práctica, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que son más baratos y hay que son bastante más caros. Ya digo que esto es ya en función de las necesidades. Eh, para contratar el dominio, pues es súper sencillo y son, nada, 2, 3 pasos y en 5 minutos ya lo puedes tener disponible, ¿de acuerdo? Entonces simplemente se trata de entrar en la página de un registrador de dominios, ¿vale? Que hay muchos, luego también veremos un poco cómo elegir el correcto, ¿vale? Y ya está, pues primero se hace la búsqueda del dominio que deseas y te indican si está disponible o no está disponible.
En el caso de que esté disponible, pues lo seleccionamos, rellenamos nuestros datos, pagamos y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? En el caso de que no esté disponible, hay registradores que te dan la opción, ¿vale? De que ellos se encargan de contactar con el propietario de ese dominio, ¿vale? Y pues ofrecerles, pues si pues no lo usan o lo que sea, pues cederlo, ¿vale? Seguramente pues con un sobrecoste, pero bueno, claro, eso ya depende de de si realmente quieres ese nombre con esa extensión y ya lo tiene alguien, ¿vale? Y no puedes pasar con otro, ¿vale? Siempre se trata un poco de jugar también con los nombres, ¿de acuerdo? Eh, vale, aquí decíamos que los precios varían. Vale. Y una vez registrado, pues ya tenemos el nombre, ¿de acuerdo? Luego vendría la otra parte importante, ¿vale? Que es el hosting. El hosting, ¿de acuerdo? Es donde va a estar alojada, ¿vale? Nuestra página web. Es decir, tenemos el nombre, pero claro, cuando alguien vaya al dominio, pues le dará un error a la página, porque está el nombre, pero no hay nada detrás. Entonces, para que haya algo detrás, pues es necesario contratar lo que es el hosting, ¿vale? Para alojar el contenido que queremos colgar y que la gente vea. ¿De acuerdo? Que también es una parte muy importante, ¿vale? Porque dependiendo del hosting, ¿vale? Pues eso, como decía antes Fernando, pues tendrás unos servicios, otros servicios, y podrás colgar unas cosas, otras no podrás colgarlas. Entonces también hay que hacer una previsión muy importante antes de contratar el hosting, ¿de acuerdo? De lo que vamos a necesitar. Bueno, normalmente, si la página desarrollas tú, pues bueno, tienes que tú controlar lo que necesitarás de hosting, ¿vale? Si la empresa te la hace si la web te la hace un tercero, pues seguramente ya te pedirá o ya te indicará lo que necesita exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, importante a tener en cuenta a la hora de contratar un hosting, pues bueno, pues el tipo de hosting que hay. Veremos luego un ejemplo de la cantidad de tipos de hosting que encontramos en el mercado y luego de subtipos también. O sea, te puedes volver un poco loco y la idea de esta formación, pues bueno, es aclarar un poco esas dudas. ¿Vale? Importante también, pues a lo mejor con la contratación del hosting ya te incluyen el dominio y cuentas de correo, con lo cual, pues bueno, pues es una cosa importante a tener en cuenta, ¿vale? Y cuánto espacio nos ofrece el almacenamiento, ¿vale? El hosting, porque si necesitamos bastante almacenamiento y el plan que contratamos pues no nos llega, pues no podremos utilizar ese hosting y tenemos que comprar otro. ¿Vale? Importante, muy importante también el tema del backup, ¿vale? De si ese hosting nos proporciona un backup, una copia de seguridad, pues porque el día de mañana puede pasar alguna cosa o a la hora de colgar nuevo contenido nos equivocamos y rompemos la página. Entonces, bueno, pues es importante tener un backup, ya sea nosotros si hemos hecho la página web o el propio hosting, ¿vale? Hacen backup y luego el tiempo de recuperación de los datos que sea lo más rápido. ¿De qué depende el tipo de hosting? Ahora lo veremos. Vale, me preguntabais lo de la ñ. Vale, la ñ diría que no es posible eh, la página web con ñ. Suelen poner las empresas una n en lugar de una ñ. A ver, recomendable, pues si vuestra empresa tiene una ñ, pues entonces, claro, pues tendréis que poner la n, ¿vale? Para que se entienda, ¿vale? No cambiar la letra. O a lo mejor tenéis vuestra empresa de una ñ, pero utilizáis nomenclatura, ¿vale? O acortáis el nombre, o... es que hay que estudiar, hay que estudiar para poner el nombre del dominio. Exacto.
Bueno, aquí he puesto un poco cómo es el funcionamiento de un hosting, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos que, disculpad, pues el usuario pues, busca la información o entra a la página web que desea, ¿de acuerdo? Y este sería el servidor del hosting. Ay, perdona, sí, lo del upgrade, pues es porque si, por ejemplo, necesitamos una versión más nueva de WordPress o necesitamos ampliar, digamos, el almacenamiento o cosas así, algo que sea de ampliar o mejorar versiones o del correo, pues que te lo permita, ¿vale? Que no, que sea escalable, que sea, ¿vale? Que se pueda, digamos, subir de nivel el hosting. Porque si ahora, por ejemplo, tenemos una tienda online con pocos productos y con una base de datos muy pequeña, por ejemplo, ¿vale? Pues que sea posible, si el día de mañana me crece la página web, ¿vale? Que se pueda hacer un upgrade, la base de datos, por ejemplo, que se pueda, digamos, ampliar, ¿vale? Para no tener que volver a contratar un hosting y tener que migrar todo lo que ya tenemos a otro almacenamiento y la parada que se supone también de la página. Eso también es importante que si te lo ofrecen, ¿vale? Pues contemplarlo como una opción. No es tan importante, a lo mejor como el tema del correo, a lo mejor si os hace falta, o del almacenamiento, ¿vale? Que eso es más inmediato, ¿vale? Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Entonces, bueno, lo que comentaba, ¿de acuerdo? Pues que, bueno, vemos que cuando el usuario pues teclea la página web, pues va la solicitud por la nube, ¿no? Por internet, llega al servidor donde está alojada la página web y esa pues devuelve toda la información, la página web, al usuario, ¿vale? Entonces ahí sería un poco el diagrama, ¿no? de flujo del hosting. Vale, cosas así a tener en cuenta, ¿vale? Resumiendo un poco, ¿no? Pues el hosting, ¿de acuerdo? Es el almacén, ¿vale? Del contenido que queremos mostrar, la información de la página web. El dominio es el nombre que tú le asignas, ¿vale? A tu página, ¿vale? Para que te puedan encontrar fácilmente a la hora de teclear en el navegador, ¿vale? Y la IP. Todos habréis oído, ¿no? Alguna vez, pues lo que es la IP, ¿no? Pues la IP viene a ser como el DNI, ¿vale? De los elementos de un entorno de red, ¿vale? Los ordenadores tienen IPs, los servidores tienen IPs, ¿de acuerdo? Ahora esto lo comento aquí porque luego veremos un poco el tema de la IP, ¿vale? Que para qué es importante saber que existe una IP para todo esto, ¿vale? Bueno, aquí que había puesto unas imágenes para que se viera bien, ¿vale? Aquí eso sería pues un poco un símil, ¿no? El hosting sería la casa, ¿de acuerdo? El dominio pues sería la dirección, la calle tal, número tal, ¿no? Lo que la gente recuerda. Y la dirección IP pues serían, por ejemplo, las coordenadas para un GPS. Digamos que nadie se acuerda de unas coordenadas exactas, o sea, sería imposible, es una numeración larga y que nadie... No, pues ¿dónde vives? Pues vivo en latitud tal, o sea, es muy complicado. Entonces, para eso se ponen los dominios, ¿vale? Pero la IP está ahí, ¿vale? Las coordenadas están ahí. Vale, tipos de hosting, ¿vale? Lo que preguntabais antes, pues ahora vamos a ver una pincelada de los tipos que encontramos, ¿de acuerdo? Están los hosting compartido. Es lo más habitual que vais a encontrar, ¿vale? Bueno, vamos a ir pasando uno a uno. Vale. El hosting compartido, ¿vale? Es lo más habitual, lo que más se vende, ¿de acuerdo? Para medianas y pequeñas empresas, incluso para grandes empresas también utilizan este sistema, ¿vale? Que digamos que el proveedor tiene un servidor, ¿vale? Y tú lo que estás haciendo es alquilar
una porción de ese servidor que tienen. ¿Vale? Entonces, claro, en un mismo servidor pues se encuentran varias páginas web, no solo la vuestra. Aquí podemos ver, ¿no?, que comento que aquí, pues que todos los clientes alejan el contenido ahí, ¿vale? Y comparten los recursos, ¿vale? No suele haber problema, digamos, de rendimientos para páginas un poco medianas, ¿vale? Porque son servidores bastante potentes, pero bueno, sí que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Aquí veríamos un símil, ¿de acuerdo? Pues de un edificio, ¿de acuerdo? Pues con apartamentos independientes y unos servicios que son comunes, ¿de acuerdo? Pues el ascensor, las escaleras, la luz de la comunidad, ¿no? Pues un poco lo que todos un poco vemos, ¿de acuerdo? O sea, se comparten varias cosas, pero bueno, tú luego tienes tu espacio, ¿vale? Para colgar tu contenido web. A ver, esto tiene las ventajas, pues por ejemplo, que es lo más barato, ¿de acuerdo? Es la opción un poco más económica de contratar. Y pues inconvenientes es que, por ejemplo, si un vecino, digamos, que tiene algún problema de virus en su alojamiento, claro, se está infectando, digamos que es el edificio también, ¿vale? Seguramente pues los proveedores de hosting, ¿vale? Ya tienen sus cortafuegos y todo eso para que esté un poco separado todo. Pero bueno, no deja de ser un riesgo porque si, por ejemplo, se infecta el servidor, claro, vuestra página está también ahí alojada. Con lo cual, pues bueno, pues a lo mejor os dejan sin servicio también durante X tiempo, ¿vale? Hasta que arreglan el problema. Porque una web que está alojada en ese mismo servidor vuestro, pues ha tenido algún problema de infección o de hackeo o lo que sea. ¿De acuerdo? Luego tenemos el tipo de servidor, el dedicado. Es un poco más caro, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es, digamos, que lo contrario a lo que hemos visto antes, ¿vale? Del servidor compartido. Es decir, que vosotros contratáis un servidor entero para vosotros mismos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso tiene sus pros, pero claro, es bastante más caro el alquiler, ¿de acuerdo? Entonces, pues también lo bueno, pues que pues el rendimiento que tenga ese servidor, eh, como no hay otras webs alojadas, dependerá solo de vuestra web, el tráfico que haya y todo lo que consuma, pues será vuestro. No habrá otra página mejor que está consumiendo más recursos que la vuestra y se pueda ver afectada por un tercero. ¿De acuerdo? Y pues lo que decía antes, que también hay un nivel más de seguridad, ¿vale? Porque, bueno, es importante la seguridad de vuestra web, pero no se verá afectada si una página de un tercero pues se infecta o tiene problemas de seguridad que pueda afectar a todo el servidor, ¿vale? Porque vosotros a lo mejor tenéis una página súper bien hecha y súper bien segurizada y todo súper bien de seguridad, pero por culpa de un tercero, pues que a lo mejor ha puesto en una página pues súper cutre, sin seguridad ni nada, pues se puede haber afectado vuestro negocio. ¿Diferencias de precio? Pues, a ver, por ejemplo, luego si queréis vemos un poco más los planes que hay, los precios y todo eso, ¿vale? En un caso real. Pero bueno, un hosting medio compartido, pues unos 80 euros al año y lo otro estamos hablando de cientos de euros, ¿vale? O depende del servidor, incluso 1000 euros o por ahí. Pero bueno, que es que hay muchos proveedores y muchos precios. A ver, yo os enseñaré un poco con el proveedor que trabajamos, ¿vale? Pero bueno, que hay muchísimos. Pero la diferencia de precios es bastante. La seguridad, primero depende de la página web también, ¿vale? Y luego supongo que lo veréis en los módulos de hacer las páginas, ¿vale? Lo veréis también. Es importante una página web
que esté hecha bien, ¿vale? Que la hagan bien, es preferible, si os la hace un tercero, ir a alguien que sepa y pagar un poco más y que os la haga bien, que una página que no tenga seguridad o que tenga, o que no esté bien hecha, ¿vale? Luego los servidores los hosting también tienen su seguridad, o sea, que eso también es lo bueno, ¿no? Pues tú pagas un alquiler, pero bueno, tiene su seguridad, pero no está exenta de que pueda haber algún problema de seguridad, por supuesto. Entonces, no solo depende de los hostings, sino depende de todo, de todo. Luego también veremos que hay alguna cosilla más que contratar para mejorar la seguridad, para la página web, ¿vale? Luego lo veremos también. Si la web ha sido hackeada, principalmente el problema es de la web, ¿vale? Porque por ahí es donde entran. Es decir, la página web, cuando alguien entra a una página web, lo primero que se ve es la página, ¿de acuerdo? Entonces, si acceden atrás al servidor, que es lo que está detrás de la página, eso es porque han atravesado vuestra página web. Entonces, normalmente, no sé, puede haber algún caso que se deba a que han hackeado el hosting por algún otro lado, entonces sí que la responsabilidad sería del hosting, ¿vale? Pero normalmente cuando hackean suele ser a través de la página web que está, ¿vale? Porque el código no tiene vulnerabilidades, tiene bugs. A ver, lo que comentábamos antes, ¿no? Si eso ocurre, ¿vale? Que os han hackeado la página web, lo importante de la copia de seguridad, es lo que hablábamos. Es importante, sobre todo, independientemente de que si el, si el servidor, el hosting, hace una copia de seguridad, ¿vale? Que tengáis vosotros una, ¿vale? Eh, o el que os haga la página web. O sea, es muy importante porque si os hackean la página web y tienes que volver a hacerla, pues eso es un coste muy grande, tanto de tiempo que va a estar tu página parada, o sea, y puede ser que en negocio, si tienes una tienda online, o sea, la pérdida de dinero en negocio puede ser, puede ser brutal, ¿vale? Pero si tienes una copia de seguridad, pues solo con volver a cargar los ficheros, ¿vale? Pero claro, por supuesto que si la página estaba mal y te han entrado por la página y vuelves a colgar luego otra vez la página con el mismo bug o la misma vulnerabilidad, pues bueno, pues a lo mejor dentro de unos días te volverán a hackear. Eso por supuesto. Pero es importante tener una copia de seguridad para que al menos tu negocio no se vea afectado. Y me preguntan si la copia de seguridad es copiar todos los archivos que hay en el hosting. Eh, depende de la página web que tengas. Es decir, si tienes solo una página web estática, ¿vale? Que se dice que solo hay un contenido visual, no hay base de datos ni nada que se rote mucho, pues sí, es copiar los ficheros, ¿vale? Y subirlos al hosting, a vuestro espacio. Si tiene base de datos, ya es algo más complejo de hacer copia de seguridad, ¿vale? Pero sí que también se podría hacer, por supuesto. Eso en el hosting te dan las opciones de descargar y subir todo el contenido, ¿vale? Sí, o sea, lo de PHP, exacto. En PHP pues bueno, tienes también un panel y puedes exportar la base de datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mejora la seguridad? Pues primeramente a nivel de código. O sea, a nivel de código es muy importante porque hay muchos tipos de hackeo. O sea, hay que te hacen, yo qué sé, tienes inyección de código, te pueden hacer. Si tienes por ejemplo, algún cuadro de texto que se puede escribir o un buscador o que sea en la página web, pues a veces los hackers metiendo unos churros de código pueden llegar a hackear. Pues si ese, digamos, que campo de texto o ese buscador está hecho mal,
pues sí que te pueden ahí hackear. Si está bien hecho, ¿vale? Y cogido un buscador tercero de Google, por ejemplo, pues tendrá mucha más seguridad. Eso es más bien en el tema de cómo se hace la página web. Seguramente lo veréis, el tema de la seguridad en el código o en el WordPress o eso. ¿Vale? Por la parte del dominio no tiene nada que segurizar, ¿vale? Y la parte de hosting, el propio hosting ya tiene una seguridad en los servidores. Tienen sus servidores segurizados. Por supuesto que si contratas un hosting de una empresa que te cuesta el hosting 2 euros al año y no sé, que no tiene mucha fiabilidad, pues a lo mejor la seguridad que te ofrece ese hosting, no sé, no influye a mucha confianza. Es como todos los productos que compras, ¿no? Pues también un poco buscar calidad-precio, ¿vale? Si veis que alguna respuesta pues, se os queda corta o no me entendéis, sin problema me volvéis a decir, ¿eh? Yo, yo para eso estoy, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde me había quedado? Bueno, sí, lo que decía, ¿no? Pues que aquí podemos ver pues el hosting, el servidor dedicado, pues que tenemos nuestra casa, ¿vale? Y nosotros tenemos eh, todo corre por nuestra cuenta, no hay nada compartido, ¿vale? Y entonces, pues todo lo que pasa ahí, pues es cosa nuestra, ¿vale? Y todos los gastos que concurran, pues serán nuestros. Vale. Tenemos también el servidor privado virtual, ¿vale? Es muy parecido, es una mezcla, ¿de acuerdo? Entre un hosting compartido, ¿vale? Veremos así mejor la gráfica, o sea, el dibujo, ¿vale? Entonces, es como si fuera una urbanización, ¿vale? Entonces, hay un servidor grande, que digamos, ¿vale? Y dentro de ese servidor grande, pues hay varios servidores que son virtuales, ¿vale? Pero bueno, al hecho es como si fueran físicos, cada uno con sus recursos, con independientes, ¿vale? Es como si fuera pues una urbanización, ¿vale? Y luego en esa urbanización, pues sí, hay más casas, o sea, ese servidor principal se comparte, pero luego son casas, son servidores dedicados lo que hay dentro, ¿vale? Pues esa es una opción, es un entremedio del compartido y el dedicado. Entonces, pues claro, el coste también pues va un poco entre medias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues luego tenemos el cloud hosting, ¿vale? Que este también está ahora muy en auge, ¿vale? Que sería el hosting en la nube. Entonces no sé si algunos habéis oído hablar pues de Azure, de AWS, de Amazon, ¿vale? Hay más, hay bastantes más, pero bueno, yo por ejemplo con los que más trabajo pues son con AWS de Amazon y con Azure, ¿vale? Entonces, bueno, pues son servidores, ¿vale? Que están pues eso, en la nube. Los demás que hemos visto, ¿vale? Pues también se podría decir que están en la nube, ¿vale? Porque al final también son servidores que están en alguna sala, en algún país de Europa, bueno, hay por todos lados. Luego veremos un poco la importancia también de elegir el- el hosting, ¿vale? La ubicación del hosting que contratamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el hosting en la nube, ¿vale? Tiene algunas... ¿Hay que comentar? Vale, que os había hackeado en la empresa donde tenías el hosting, ¿vale? Que hicieron la web, no consiguen resolverlo. Claro, eso ya son casos, pues habría que ver en ese caso, ¿vale? Si tienen una copia de seguridad, ¿vale? Y si no consiguen localizar el agujero de donde hayan hackeado la página web,
pues a lo mejor sería conveniente que lo revisara otra empresa o otra persona, ¿de acuerdo? Porque al final, claro, si el código, hay alguna parte del código que han podido entrar por ahí, pues eso, si y no dan con ello, pues tendrán que revisarlo. Claro. Es decir, nosotros también hemos tenido páginas que también han sido hackeadas, pero bueno, ya digo, nosotros tenemos un departamento de desarrollo, entonces, pues bueno, cuando ha pasado eso, pues bueno, se han dedicado a investigar y tal por dónde estaba la vulnerabilidad y de resolverla. Si la empresa que os ha hecho la web no encuentra eso, pues entonces a lo mejor sería bueno, pues como los médicos, ¿no? Pues que una segunda opinión, ¿de acuerdo? A ver, lo de cambiar de hosting, si os han hackeado lo que es la página web, por mucho que cambiéis de hosting, ¿vale? El dominio será el mismo. Y aunque cambie el alojamiento, la página seguirá cargando la misma. Cuando los hackers vayan a nombre.com, ¿vale? La página que descargará será la misma que tenéis ahora y os la van a volver a hackear si el problema es de la página web. O sea, no es una acción vaya que solucione el problema. ¿De acuerdo? Y si hubiera sido un problema de hackeo del propio servidor, pues eso sí que es un tema del hosting y lo tendrán que resolver. Claro, es que hay que diferenciar de dónde es el hackeo. Si os han hackeado la página web. Normalmente eso se sabe, claro, si la página web os la hackean y os cambian las fotos, os cambian el contenido, eso es que os han hackeado la página web. Si hackean el hosting, lo que seguramente pasará es que nos cargará la página web o dará errores de página o... Pero ya digo, es que son casos muy extensos que hay que analizar, pues eso es como pues, lo que decía, como el médico, que puedes decir que tienes tos y pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y lo has podido coger de muchas maneras. Pues eso es un tema que hay que revisar muy a fondo, ¿vale? Bueno, pues como comentaba con el tema de hosting en la nube, ¿vale? Lo bueno, ahora veremos un poco las ventajas que tiene, ¿vale? Pero suelen trabajar, como decía, en clúster. Es decir, que no solo es un servidor, sino que detrás de tu página, digamos que hay dos o más servidores. Con lo cual, tú cuando entras a tu página, ¿vale? Cargará la web de un servidor. Si ese servidor se cae, ¿vale? Pues automáticamente, cuando cargue la página, cargará de otro servidor que tiene la misma página web tuya. Es decir, tu página web está replicada en varios servidores, ¿vale? Entonces, bueno, pues si se cae uno, cargará el siguiente. Entonces, eso es una de las ventajas que tienen los servidores de hosting en la nube, ¿de acuerdo? También es como todo. Si cuanto más servidores quieres que tenga detrás, por si se cae alguno, pues también más pagarás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vemos un poco las ventajas, ¿vale? Flexibilidad y escalabilidad. Lo bueno que tienen los servidores en la nube es que son totalmente flexibles y escalables, en el sentido de que si la página web me ha crecido y ahora en lugar de tener 100 visitas al día, tengo 200.000, ¿vale? Pues yo directamente lo amplío o pido que me lo amplíen y casi al momento lo tenemos ya ampliado. Incluso lo de la escalabilidad, ¿de acuerdo? O sea, hay opciones, por ejemplo en AWS de Amazon, que si tú puedes programar, ¿de acuerdo? O decir al proveedor que en los momentos que haya más tráfico, pues que se auto amplíe la RAM, por ejemplo. Entonces tú no tienes que verte en nada. Sí que es verdad que en ese tiempo que a lo mejor se amplíe la RAM, pues luego te cobrarán, ¿vale? Porque ahora lo veremos. El tercer punto, ¿vale? Es el control y la reducción de costos. O sea, una de las ventajas que tiene es que normalmente estos servicios en la nube tú pagas por uso. Es decir,
En los otros hosting que hemos visto, si tú contratas pues un servidor o un hosting que tenga 3 gigas de RAM y 200 gigas de disco duro, por ejemplo, tú tienes el servidor y ya está, no puedes ampliar o tú pagarás por eso, ¿de acuerdo? Que luego tú quieres cambiar a un servidor que tenga 6 gigas de RAM o 10, pues bueno, pues te cambiarán, ¿vale? Habrá que te harán el movimiento a otro servidor, ¿vale? Y pagarás por el nuevo servidor. El tema de la nube, tú, por ejemplo, digamos que si tú estás pagando por un servidor de 3 gigas de RAM, ¿vale? Pues si tú mañana dices, no, pues yo quiero ampliarlo a 6, te lo amplían a 6 y pagarás pues la parte proporcional de lo que hayas usado de 3 y de tal. Cuando lo que decía yo del autoescalado, ¿vale? Que en los momentos de pico que se suba la RAM y todo eso, pues bueno, pues tú no notarás nada, los usuarios no notarán ningún corte, ni problemas al cargar la web cuando haya mucho tráfico, pero claro, por detrás, como te han ampliado la RAM, ¿de acuerdo? Pues luego cuando te llega la factura, pues te verá, hostia, pues mira, aquí hay el pico de RAM ese, pues ha habido pico de tráfico, ¿no? Y me han cobrado de más, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que también hay que tener en cuenta, hacer una previsión buena de, de lo que va a ser tu página web, ¿vale? O si ves que tú tienes a diario picos todos los días, pues a lo mejor es momento de plantearte, pues eso, escalar el hosting, ¿vale? Pedir algo más, porque a lo mejor te saldrá más barato, pues el contratar un hosting un poco superior, ¿vale? Que pagar esos picos, ¿de acuerdo? Pues también un poco como la factura de la... Bueno, Eva, pues nada, cualquier cosa pues nos escribes, ¿de acuerdo? Pues lo que decía, ¿no? Pues como la factura de la luz, por ejemplo, pues puedes tener una tarifa de estas que son con discriminación horaria y cuando hay los picos y luego te tengas un pico por la noche o lo que sea, pues que son más caros, que a lo mejor que cojas otra tarifa un poco más pensada en todo el día. ¿De acuerdo? Pues nada, que os vaya bien y cualquier cosa pues nos decís, ¿de acuerdo? Ya miraré de pasar también el contenido este, ¿de acuerdo? Vale. Podemos ver ahora, ¿de acuerdo? Cómo elegir el hosting, ¿de acuerdo? Lo que habría que tener en cuenta a la hora de contratar un hosting, ¿vale? Para que no tengáis problemas el día de mañana. Vale. Lo primero, aquí pues comentarios positivos, ¿vale? Esto supongo que todos, yo lo hago mucho también, ¿no? Pues cuando compras en Amazon, ¿vale? Pues lo que voy a mirar más, casi que el precio y tal, es mirar los comentarios de la gente que ha comprado y que haya muchos comentarios y muchos positivos. Entonces, cuando voy a comprar algo y veo que tiene muchos comentarios positivos, aunque tenga alguno de malo, pues bueno, me da una tranquilidad y una fiabilidad de comprar ese producto. Pues con el hosting igual. ¿De acuerdo? Pues si se investiga un poco o del boca a boca de, pues mira, yo tengo este y me va perfecto, pues eso ya son puntos a tener en cuenta a la hora de contratar un hosting, ¿vale? Luego está pues el servicio de atención al cliente. Esto parece que no, pero también es muy importante y yo que trabajo a diario casi con dominios y hostings, ¿vale? Vaya, me ha salvado de muchas, ¿de acuerdo? Es muy importante. Yo, por ejemplo, pues claro, yo es que estoy pues a lo mejor gestionando unos 300 dominios y otros tantos hostings de clientes. Perdona, chicos. Entonces, bueno, es muy importante, de acuerdo, que haya un servicio de atención al cliente, pues a lo mejor en vuestro idioma, ¿vale? En español, y que tenga, por ejemplo, 24/7, ¿vale? Yo, por ejemplo, con el mayor registrador que trabajo, pues tienen un soporte aquí en España
con lo cual que no te atienden en inglés ni en la India, porque en Microsoft, por ejemplo, te atienden muchos ingleses en la India y todo eso. Entonces a veces cuesta un poco el tema de que te llamen a un horario que tú estás disponible, de entenderte cuando explicas el problema, de entenderlo tú cuando te dice la resolución. Entonces, bueno, para mí es importante, ¿no? El servicio técnico aquí en España, ¿vale? Bueno, en español. Y luego también 24/7, porque es que da igual a la hora del día que sea, ¿vale? Que te atienden. Y también, sobre todo, los métodos que te atienden por teléfono, tanto por correo como por chat. O sea, eso del chat también es una maravilla, porque es que te encuentras con un problema y al momento tienes resuelto, ¿vale? No tienes que esperarte horas a que te contesten o llamas y te sale el contestador automático de presione 2 y llama de tal. Entonces, bueno, pues eso es un punto muy importante porque si tenemos algún problema y tenemos la web caída, por ejemplo, ¿vale? Por algo que no sabemos y algo que hemos hecho mal, pues a lo mejor nos pueden ayudar y en pocos minutos lo tenemos resuelto, ¿vale? A lo mejor de la otra forma o con un hosting de otro país, pues a lo mejor nos afecta luego tener varias horas para dar la página, ¿vale? Pues métodos de pago, pues también es importante, más que nada en el sentido de que si contratamos a un hosting que está en algún otro país, puede haber a lo mejor algún tipo de problema a la hora de pagar con tarjeta o... Perdón, que el servicio técnico está... Sí, 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 la verdad es que el servicio técnico y el backup está infravalorado. O sea, el backup, muchos clientes de mucha gente que ha perdido todo o personas físicas que han perdido años y años de fotos muy importantes de sus hijos y tal. Y dices, mira, es que la importancia de un backup, de comprarte un disco duro que vale un disco duro externo de 50 euros, ¿vale? Y mira lo que has perdido, ¿no? Entonces, y el servicio técnico es muy importante. Además, bueno, yo que he estado mucho tiempo en el servicio técnico, o sea, no se valora esa respuesta que puedas tener y la solución de problemas que le puedes dar al cliente. Sí, sí. Por eso decía que era un punto muy importante el tema de la atención al cliente. Yo con el que trabajo, que es Dina Hosting, bueno, uno de los registradores con el que trabajo con varios, pero el principal que tengo es Dina Hosting. Me dan un servicio de atención al cliente muy bueno. Incluso, sí, sí, son muy buenos. Incluso a veces que a lo mejor se me ha pasado el renovar al día un dominio porque hay que irlos renovando. Y a lo mejor el mismo día que caduca, pues ya me cogen y me llaman, oye, que hoy, acuérdate que hoy te caduca. Y yo estoy así, sí, que lo iba a renovar en una hora. No, pero ya te están llamando para que no te caduque. O hay algunos que a lo mejor se te ha caducado y a mí me ha pasado también alguno pues que no se ha renovado pues por algún problema y luego para volverlo a renovar cuando te pasas un día, porque aunque la página está activa y todo funcione bien, si quieres renovarlo y te has pasado un día, te cobran una pasta como de peaje por haberte pasado un día. Pues eso también es un tema muy importante. Dina Hosting no te cobra nada. Si te pasas un día de renovar el dominio, pues te van a cobrar lo mismo que si hubieras renovado ayer. O sea, hay cosas que luego te puedes encontrar con, hostias, y tengo que pagar esto. ¿Y por qué? ¿No? Y no, no, es que esto es la letra pequeña, ¿no? Cuando has contratado y sí, pagas 5 euros menos al año de dominio, pero mira, tienes que pagar 50 euros de más por esto. Entonces, nada, pues lo que comentaba de los métodos de pago, pues eso, que hay que vigilar, pues si contratamos un hosting a lo mejor pues de un país sudamericano, creo que puede haber algún problema al poner tu tarjeta de crédito para pagar. Eh, entonces, no sé, yo pues hay de las hosting, por ejemplo, admite PayPal o no sé, hay que mirar también un poco el tema del método de pago, ¿vale? Hay que mirar los precios, por supuesto, es una parte también importante. No buscar lo barato, sino, pues eso, buscar un poco la calidad-precio. Buscar una relación de, pues mira, como todo, es que yo creo que esto es el día a día, ¿no? Pues mira, este me cuesta 5 euros más, pero es que me da mucho mejor servicio. Entonces, bueno, pues a lo mejor si estás pagando al año
100 euros o 120 euros de un hosting, pues a lo mejor por 130 tienes otro que te da mejores servicios y dices, pues mira, pues por 10 euros o 20 euros más al año, pues voy a pagarlo. ¿De acuerdo? Luego lo de proveedor nacional e internacional. Esto también forma parte del estudio o el análisis previo, ¿vale? Cuando hacemos la página web y antes de contratar un hosting, ¿vale? Es muy importante saber el público, ¿no? A lo que vamos dirigidos. Si vamos a hacer una página web nacional, ¿vale? Pues lo lógico es contratar una empresa o un hosting en el país en el que tenemos el público, ¿vale? Más que nada porque los servidores estarán en España. Si en el caso tenemos una página online y vendemos en España y contratamos un hosting de España, los servidores estarán aquí, con lo cual, por ejemplo, los tiempos de respuesta de cuando alguien vaya a la página web y el servidor le ofrezca el contenido en su navegador, pues claro, será mucho más rápido que si el servidor está en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Por eso es importante el saber esto. En el caso de que sea algo internacional, ¿vale? Ya hay mecanismos, ¿vale? Para que, porque sobre todo en el tema del hosting en la nube que decíamos antes, te ofrecen redundancia geolocalizada, ¿vale? Para que, por ejemplo, claro, pagarás mucho más dinero, pues si hablamos de una empresa internacional, pues bueno, imaginamos que estos costes son nada para ellos. Por ejemplo, que cuando alguien de Estados Unidos entre en la página web, ¿vale? Pues al servidor donde vaya a buscar la página web esté en Estados Unidos. Si va alguien de China a la página web, pues le cargará al servidor que está en China. ¿De acuerdo? Entonces, opciones hay, pero claro, es una tontería, por ejemplo, pagar una redundancia de estas geográficas, ¿vale? Si tenemos una tienda online que vendemos en nuestra ciudad, prácticamente que no tenemos mercado fuera de nuestra ciudad, pues es una tontería porque pagarás una pasta para nada. Por eso es importante estudiar mucho, ¿vale? La página web, el público para que vamos y lo que ofrecemos, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, el uptime o rendimiento, ¿vale? Sería, eso te lo ofrecen todos los registradores o hosting cloud y todo eso, ¿vale? En las letras pequeñas y tal te ponen un poco cuál es su alta de servicio, ¿vale? Eso es en porcentaje. Por ejemplo, Microsoft, lo de hosting en la nube que tienen de Azure, pues te dan una fiabilidad, ¿no? Un uptime del 99,9 periódico, o sea, que es mucho. Es decir, que te aseguras que por su parte, ¿vale? No te vas a quedar tirado sin web, por su parte. Es decir, que si se cae un servidor suyo, ¿vale? No vas a sufrir, ¿vale? Porque automáticamente o sea, cambiarán de servidor, ¿vale? Y tu página se seguirá viendo, ¿vale? Ese 0,00001 es porque, pues en el caso a lo mejor de, yo que sé, un desastre nuclear o algo así, ¿no? Que pueda explotar todo lo que es su data center, ¿vale? Su CPD que se dice, ¿vale? Porque, bueno, para que os hagáis una idea, no sé si lo conocéis, ¿no? Los servidores, ¿vale? Estos que estamos hablando, de los hosting y del servidor en la nube, suelen estar en naves o salas enormes, llenas de servidores, ¿vale? Entonces, suelen estar súper protegidos y súper segurizados, ¿vale? O sea, con seguridad privada bueno, que no puede ni entrar nadie ni salir nadie de ahí sin, vamos, es una pasada de seguridad que tienen estos data centers. Incluso, bueno, hay alguno que además salió hace poco también de Microsoft que había uno bajo el agua de servidores de Microsoft. Entonces, bueno, suelen estar en países fríos, ¿vale? Por ejemplo, el Microsoft tiene en Irlanda, por ejemplo. El tema de sitios fríos, pues es muy fácil, porque es por ahorrarse también coste energético para enfriar, ¿vale?
cualquier sala de esas tiene que tener ahí un sistema de refrigeración porque, claro, las máquinas se calientan. Entonces, claro, pues si tú lo ubicas, ese data center, en un país frío o bajo tierra o bajo el mar, pues bueno, seguramente ese coste, claro, hablamos de coste de electricidad muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es importante también el ver el uptime, ¿no? El tiempo de servicio que te da el proveedor y el rendimiento que tiene. ¿De acuerdo? Luego están las características técnicas para tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bueno, pues si te incluyen el dominio, pues bueno, pues es algo que tienes allí también, ¿vale? Es algo que yo recomiendo, ¿vale? Porque además recientemente me he encontrado con un caso también que tienen el dominio por un lado, el hosting por otro lado, el correo por otro lado, o sea, lo tienen todo en varias empresas diferentes. Entonces tienen un lío de qué es lo que tengo, qué no tengo ostras, ¿dónde tenía que entrar para entrar a la web o al dominio? Que tengo que añadir, no sé, un registro de DNS, luego lo veremos, y no sé dónde tenía que entrar. En cambio, por ejemplo, DynaHosting o Hostinet, o hay muchas empresas de estas y ya te ofrecen todo. Te ofrecen un servicio integral, o sea, en la misma página, en el mismo control, puedes gestionar el dominio, los DNS, el hosting, base de datos, el correo, o sea, todo. Todo en una misma página. Entonces es súper cómodo y seguramente, pues bueno, te sale más económico también, ¿vale? Seguramente. Importante también, pues bueno, conocer un poco el espacio que hay, ¿no? Pues cuánto espacio me ofrecen, ¿vale? Para la página web. Pues igual que como te compras un ordenador portátil, ¿no? Pues me ofrece este 200 gigas y ese me ofrece 300 y me sale igual de precio o pago 2 euros más al año. Pues a lo mejor dices, pues mira, pues por la diferencia pues me cojo y así me curo en salud de si la página final, por lo que sea, me ocupa más espacio porque he colgado más fotos de productos o lo que sea, pues oye, no me cuesta tanto dinero. Luego también es importante el tipo de disco duro, ¿vale? Vemos aquí SSD o HDD. No sé si estáis familiarizados, ¿vale? Ahora ya cuando compras un ordenador, normalmente los discos que llevan son SSD, ¿vale? Son mucho más rápidos, ¿vale? Son más caros que los normales. Ahora ya tampoco no son mucho más caros, pero son un pelín más caros. Pues lo mismo que cuando contratas un servidor para web, ¿vale? Pues seguramente te cobrarán un poco más si es SSD, ¿vale? Pero la verdad es que es mucho más rápido, ¿vale? Y tiene menos problemas que los otros discos. Claro, tú al final estás pagando por lo que quieres que tenga el servidor que te montan ellos en su data center. Entonces, es como si fuera tuyo, ¿vale? Lo único que no lo tienes tú aquí en casa, sino que lo tienes en una empresa, ¿vale? Bueno, eh, comentar también a ver, que no es necesario tampoco que un servidor web o un hosting esté alojado un tercero. O sea, uno mismo se puede montar su propio servidor web. Lo que pasa es que hoy en día no se suele hacer, ¿de acuerdo? Porque un particular menos, ¿vale? Porque la seguridad que tenga en casa, ¿vale? Que le dé el firewall del router de Movistar o de Orange o lo que sea, no es lo mismo la seguridad que tienen los data centers estos, ¿vale? Entonces no es muy recomendable. Y para una empresa, aunque es que no es recomendable porque la inversión de comprarte un servidor, de comprarte un firewall, de configurarlo todo, de mantenimiento, la luz, el aire acondicionado que puedas tener, o sea, no sale a cuenta, no sale a cuenta. Nosotros, por ejemplo, nuestra empresa, antes sí que ofrecíamos esos servicios, teníamos nosotros servidores web y de DNS y todo eso. Entonces, bueno, poco a poco lo hemos ido externalizando, ¿vale? En el mismo sitio donde contratábamos el dominio, en DynaHosting, pues como te ofrecía esos servicios, pues bueno, es que tienes un problema,
pues escribes al servicio técnico y te lo resuelven ellos. O sea, a lo mejor teníamos un problema con nuestro servidor y me tiraba horas y horas para solucionarlo. Entonces, claro, es un coste también tu hora de trabajo y de mantenimiento. Entonces, no se podría hacer, pero no es nada recomendable. Es mejor contratar a terceros, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo del disco duro ya lo hemos comentado. Luego también es importante pues, saber si ofrecen o no ofrecen cuentas de correo electrónico. Normalmente, cuando contratas el hosting, ¿vale? Te suelen regalar o te suelen entrar las cuentas de correo, ¿vale? A lo mejor variará, a lo mejor depende del hosting, el número de cuentas que te den, ¿vale? Eh, pero claro, lo bueno es que ya es con tu propio dominio. Es decir, si tú te has comprado el dominio, no sé, pepito.com y tienes el hosting, ¿vale? Con la web pepito.com, pues los correos que te podrás configurar son pues info@pepito.com. Es decir, son correos corporativos, ¿vale? Que quedan muy bien. No sé, yo cuando una empresa me dan el correo electrónico, una cuenta de Gmail, pues no sé, no me llama mucho, no me ofrece mucha seguridad o mucha inspiración porque a veces no, una cuenta, hoy en día una cuenta de correo corporativa no tiene mucho coste, ¿vale? Entonces, no sé, lo veo poco profesional. Entonces, pues bueno, está muy bien que te ofrezcan el hosting que contrates, que te ofrezcan cuentas de correo corporativas. Serán mejor o peor, ¿vale? Porque, bueno, eso lo podemos ver también en otro momento, ¿vale? El tipo de cuentas de correo, pero bueno, para el uso te pueden servir y dan una imagen muy profesional de lo que es tu página web, ¿vale? Y tu empresa. Luego también, pues lo que decíamos, ¿no? De la seguridad que te da, ¿vale? La seguridad que te ofrece el registrador. No es un dato que te lo pongan así a simple vista, ¿no? Pero sí que es algo a preguntar o a investigar por su página, ¿no? En la página del registrador, pues tendrá a lo mejor alguna parte donde explican un poco la seguridad que utilizan o lo que decíamos antes, ¿no? Del tiempo, la fiabilidad que te ofrecen, ¿no? Pues un 99% de fiabilidad. Eh, entonces es importante también tener en cuenta eso. También, pues a lo mejor por los comentarios si navegas un poco por internet, ¿no? Que puedas ver comentarios de la gente, ¿no? Pues del tema de seguridad, ¿no? Si ves muchos comentarios de gente que ha tenido problemas de seguridad con el hosting, pues a lo mejor no es recomendado. Luego, pues bueno, también es importante a la hora de contratar un hosting, ¿de acuerdo? Los requisitos mínimos del CMS. El CMS, no sé si habéis visto, lo veréis con el tema de WordPress y tal, es el sistema de gestión de contenidos, ¿vale? Por ejemplo, WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, tú no puedes contratar un servidor, un hosting, ¿vale? Que no te den soporte a WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, también el que te haga la web, a lo mejor te dice, no, pues el WordPress que he utilizado es la versión tal. Entonces, el hosting que tú contrates tendrás que mirar que soporte esa versión, ¿de acuerdo? Para luego no tener problemas. Porque tú imagínate, esto ha pasado a veces, ¿no? De contratas un hosting, te hacen la página web y cuando empiezas a montar todo empieza a haber problemas, no carga bien la página y al final se ve que es un tema de versiones o el hosting que has contratado pues era otro. Entonces, claro, en ese caso tienes que contratar otro, a lo mejor luego tienes que pelear un poco por el tema de los costes, ¿no? De devuelve el dinero y contrato el otro y tal, y luego volver a subir la página web, volver a configurarlo todo. ¿Vale? Que a ver, para una persona que a diario toca eso, pues te crea la base de datos en un momento y a lo mejor en media hora, una hora lo tienes montado, pero si eres tú el que te lo haces, pues es que a lo mejor te cuesta y a lo mejor al arrancar un proyecto, una página web, tardas una semana más y te afecta a tu negocio. Es importante saber eso, ¿de acuerdo? Exacto, y que no solo los requisitos mínimos que tenga que tener el hosting, o sea, para el WordPress, por ejemplo, ¿vale? Sino que te ofrezca ese servicio, ¿vale? De WordPress, de base de datos, ¿vale? O si es
una página hecha en ASP, que es un código de Microsoft, pues como PHP, pero de Microsoft, pues que te lo permita, ¿vale? Porque si no, no te carga la página web. Tendrás un servidor que no te hace la función de servidor web. Y luego, pues también es importante contemplar la opción de la escalabilidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De, ostras, y si mañana es el Black Friday y, y me entran, pues en lugar de 100 visitas, me entran 100.000, ¿sabes? Pues seguramente tu página web se caerá y no venderás nada, ni se verá nada. Pues decir, ostras, pues quiero un hosting que me permita, pues, que cuando sea necesario escalar mi servidor, pues que se pueda hacer pagando lo que tenga que pagar, pero claro, si es una tienda de ropa online y es Black Friday y sabes que vas a tener un pico de ventas, ¿vale? Y de visitas, pues hombre, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Para que ese día no se caiga y no tengas ninguna venta, ¿vale? O tengas que estar ahí peleando y corriendo, montando otro servidor y es importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, ahora aquí quise poner así un poco de resumen porque vi que era ya un poco el tema un poco espeso, ¿vale? Entonces, para que aclararos un poco las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, veis que tenemos el dominio, ¿vale? Que es el nombre.com o .es o lo que sea, ¿vale? Y por otro lado ya tenemos el hosting web, ¿vale? Y nuestra web montada, ¿de acuerdo? Entonces, vale. Y ahora, ¿cómo hacemos para que yo cuando vaya a un navegador, ¿vale? Y escriba mi empresa.com, me cargue la página web? Pues claro, en algún lado habrá que decirle, oye, que este nombre tiene que cargarme esta página web. Entonces, para eso están los servidores de DNS, ¿vale? Que antes os lo he nombrado. Los servidores de DNS, ¿vale? Sirven para eso. Es un, son unos servidores, ¿vale? Que llevan unas configuraciones y lo que hacen es resolver, porque, perdón, en el hosting web, ¿vale? Es un servidor, lo que decíamos antes, ¿vale? Y tiene una IP asignada, genera una coordenada. Entonces tú seguramente, ¿vale? Espera, vuelvo atrás. Tú, por el nombre, no podrás abrir la página web. Pero si tú en el navegador pones la IP del servidor, la coordenada del servidor, te la cargará, porque estás accediendo directamente al servidor, ¿vale? Pero claro, tú a la gente no le puedes dar una tarjeta de, toma, mi empresa y mi página web es 800, no, 88.125.32. No sé qué. No, eso no queda profesional y que la gente tampoco no se va a quedar con eso, ¿vale? Entonces, para unir y decir, oye, que el nombre este, ¿vale? Corresponde a la IP de este servidor, ¿vale? Se utilizan los servidores de DNS, ¿vale? Resuelven los nombres, o sea, resuelven el nombre a la IP, ¿vale? Hacen el cambio ellos, ¿vale? Entonces, así la gente, tú le das el nombre y se encarga de otro servidor de saber las IPs y decir, vale, pues esta IP corresponde a este nombre, vale, pues venga, pues te redirijo allí. ¿De acuerdo? Aquí, pues bueno, un poco explicado, ¿no? Pues es el sistema de nombres de dominio, ¿vale? Para permitir a los humanos, ¿no? Y a los ordenadores comunicarse más fácilmente, ¿vale? Porque los humanos usan nombres y lo que decíamos, ¿no? Los ordenadores pues usan números, ¿vale? Las IPs y pues el DNS es un intermediario, ¿vale? Vale, yo creo que es sencillo el concepto. Y aquí importante... Nada, lo que he dicho. Vale, eso veremos. Entonces, bueno, es lo que decíamos antes del DNS, ¿vale? O sea, los servidores, los registradores, perdón, los registradores de dominios ya te ofrecen ese servicio. Ya tienen ellos servidores de DNS, ¿vale? Eso luego, cuando hagamos la parte práctica, ¿de acuerdo? Ya miraríamos de...
Disculpad. Digo, Ay, sí. a ver. Sí, lo que comentaba, el tema de los servidores de DNS, ¿vale? Los propios registradores te ofrecen... ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Vale. Los registradores ya te ofrecen ese servicio, ¿vale? No tienes que contratarlo aparte, es decir, entra ya dentro del precio, con lo cual, pues bueno, pues está bastante bien la opción. Nosotros, por ejemplo, antes también, lo que decía antes, ¿no? Teníamos un servidor de DNS y al final pues lo hemos trasladado al propio registrador porque pues era un mantenimiento y, y- y perdías mucho más tiempo, ¿vale? Que si lo hacías con un tercero. Entonces no te valía la pena. Entonces, bueno, es importante que sepáis eh, para qué sirve, ¿vale? Y que está allí. Porque seguramente os encontraréis, ¿vale? Que tengáis que usarlo alguna vez. Más que nada porque cuando tú compras, lo veremos en la parte práctica, ¿eh? Pero bueno, cuando tú compras el dominio y tienes el hosting, pues allí es donde tú vas en el panel de gestionar DNS y ahí es donde le dices tú, vale, pues quiero que la página, ¿vale? Vaya, apunte a este servidor, ¿vale? Normalmente cuando contratas todo en el mismo sitio, el hosting y el dominio, ya se te configura solo, ¿vale? Pero bueno, siempre a lo mejor luego puede ser que necesites crear por ejemplo, vuestra página, ¿vale? Tenéis una tienda online y tenéis la página que ven los usuarios, ¿vale? Y luego tenéis otra página que es donde está la tienda, ¿no? Entonces, a lo mejor esa página donde está la tienda le queréis llamar tienda.miempresa.com, ¿vale? Crear un subdominio, ¿vale? Un dominio dentro del vuestro principal, para que directamente la gente pueda entrar ya a esa página, no tenga que ir, pues tendríais que ir a lo del DNS, ¿vale? A gestionar y decir, vale, pues yo quiero que el subdominio este, tienda.tal apunte a tal otra página o a tal otro servidor. ¿De acuerdo? Vale. Otra parte importante, volviendo al tema de la seguridad, ¿vale? Que no lo he comentado antes porque quería esperar a extenderlo un poco más aquí, ¿vale? Es el tema de los certificados de seguridad, ¿vale? También son muy importantes. También es necesario lo que hablábamos, haber estudiado la página, ¿no? Que queremos y vamos a darle uso para saber si vamos a tener que utilizar certificado de seguridad, ¿vale? Porque no en todos los casos es necesario, pero, pero yo creo que sí que es recomendado, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues un certificado, ¿vale? Es para asegurar la comunicación entre lo que es el navegador y el servidor web, ¿vale? O sea, la persona cuando entra en la página web y tiene un certificado de seguridad de esa página web, se establece como una capa intermedia, ¿vale? Con un encriptado. Entonces todo el tráfico, todo lo que tú mandas a la página web y al revés, se encripta, ¿vale? Para que ningún hacker no te puedan coger los datos, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis, ¿no? Lo que comento aquí, cuando entráis a las páginas de bancos, ¿vale? Pues os fijaréis que todas tienen un certificado de seguridad, ¿vale? Porque tú allí estás metiendo datos tuyos, privados y números de cuenta y contraseña para acceder y mucha información sensible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es donde más se ve, o en tiendas, páginas de tienda online también, ¿vale? Porque al final estáis dando vuestra información, vuestro nombre, teléfono, dirección, o sea, mucha información que estáis transmitiendo a la página que se comunica. Entonces, pues gracias a los certificados estos, pues esa información se encripta, ¿vale? Y gracias a unas claves, ¿vale? Solo digamos que la desencriptáis tú y el servidor. No hay un tercero que pueda sacar esa información. ¿De acuerdo?
bueno, aquí una parte más técnica, ¿no? De la clave de seguridad, de tantos bits y tal, que sería la largura de la clave, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os ponía un poco para que vierais cómo identificar si una página web está con seguridad o no, ¿vale? Es, si os fijáis, que lleva un candadito, ¿de acuerdo? En las páginas, ¿vale? Son todos los navegadores, ¿de acuerdo? Sí es importante que el navegador que utilicéis, ¿vale? Esté actualizado, ¿vale? Porque un navegador viejo, un Internet Explorer 6, por ejemplo, pues no sé si trabaja muy bien con el tema de los certificados. O sea, seguramente, aunque tengas tú comprado un certificado, pues no te sirve de mucho, ¿vale? Sí, a ver, lo de las claves que salían antes no son no hablamos de claves, son claves de encriptado. Si te refieres a las contraseñas para las páginas web, por supuesto que o sea, con números aleatorios, con mayúsculas, minúsculas, con caracteres y cuanto más larga, más segura va a ser más segura va a ser. Pero que por muy compleja que hagas la clave, tu contraseña para acceder a una página, si esa página no tiene un certificado de seguridad, ¿vale? Si hay programas, hay herramientas para ver el tráfico de Internet. Tú imagínate, voy a poner un caso, ¿no? Tú estás en tu casa, ¿vale? Con tu wifi y tienes un vecino que te ha robado la wifi, ¿vale? Y digamos que estás entrando en página de banco y ese vecino tiene un programa, ¿vale? Existen esos programas, ¿vale? Que están analizando todo el tráfico que pasa por la red, todos los paquetes, ¿vale? Tanto a internet como, digamos, entre ordenadores y tal. ¿Qué pasa? Que si tú estás mandando una información, unos paquetes a esa página web y esa página web pues, no está segurizada, pues seguramente te puedan, aunque tengas una clave larga, ¿vale? La podrán acabar sabiendo, ¿vale? Si la página web donde estás tú poniendo tus claves está con seguridad, con el SSL, con el certificado de seguridad, esos paquetes van a ir encriptados. Esa información que tú mandas con tu usuario y contraseña van a ir en paquetes hacia la página web del banco donde sea y va a ir encriptado. Con lo cual, ese vecino, como no tiene tu clave de encriptación, no tiene digamos que, eso, las claves de desencriptar, ¿vale? Que establecen cuando en la página web y tú os conectáis, no podrá sacar esa información. Entonces, por eso es importante, sí que es importante poner una contraseña segura, ¿vale? No 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero sí también saber a qué páginas os conectáis y sobre todo comprobar que las páginas en las que metéis información, ¿vale? Tengan un certificado de seguridad, ¿vale? Principalmente también porque la mayoría de empresas o páginas de venta importantes y tal, todas lo llevan. Es decir, si una página web de venta online no lo lleva, yo desconfiaría, ¿vale? Pues lo mismo vosotros, si os montáis una página web, eh, principalmente que haya que meter, que el usuario, digamos, tenga que poner algo de información, ya sea para comprar online en vuestra página. ¿Hola? Sergi, me parece que has dejado de compartir. Sí, es que se ha ido la... No, hay 36, ¿eh? Ahora mismo estamos todos. Es Sí, como si pero... se hubiera habido un Sí, pequeño... había un corte o algo, sí. Espera, voy a volver a compartir. Perfecto. Sí, vuelvo a compartir.
Es raro, sí. Bueno, Sí, seguimos. el chat, vale. Vale, disculpad, sí, ha habido un corte, se me ha ido todo. A ver. Vale, si me escucháis, perfecto. Vale, ahora, pues lo que comentaba, ¿no? Pues que es importante vosotros, ya sea que estéis vendiendo productos online, ¿no? Y la gente tenga que poner datos bancarios y datos de dirección y todo eso en vuestra página, o que tengáis una página normal, pero tengáis un apartado para que los usuarios puedan entrar con un usuario y contraseña para hacer alguna gestión. Cualquier cosa que conlleve un tráfico de datos sensibles, ¿vale? Vuestra página tendría que estar, vamos, securizada con eso, ¿vale? Con el certificado de seguridad, ¿vale? Ah, vale. Otra cosa a la que hay que fijarse, si una página está segura o no, ¿vale? Es que pone el HTTPS, la S al final, ¿vale? Es una de las partes que se ve muy fácil si una página está securizada con certificado, ¿vale? Sí, seguramente, si os fijáis, por ejemplo, si entráis en Google y ponéis sin el S, http www.google.com o .es, os va a redirigir al HTTPS, ¿vale? Vale. Esta, aparte de lo que era un poco la teoría, ¿vale? Que yo creo que tenéis que tener un poco en cuenta, ¿no? La parte importante de entender, ¿vale? De lo que es el dominio, ¿vale? De lo que es el hosting, los tipos de hosting, ¿vale? Ahora si queréis vamos a mirar un poco, ¿vale? Las opciones que encontramos, ¿vale? Os enseño un poco lo que hay en el mercado, ¿vale? Para que os quede un poco claro esta parte, ¿no? Pues, a ver, es muy raro es muy raro que una página, digamos que sea ilegal, utilice HTTPS. Puede ser, ¿vale? Pero que al final también el... A ver, ¿dónde estaba? Al final, el tema del certificado SSL, ¿vale? Eso tú no lo compras y ya está, ¿vale? Hay empresas certificadoras que son las que emiten ese certificado. Yo os puedo... sí, a ver, sí que es verdad que hay certificados gratuitos también, ¿eh? Que te los ofrece el propio hosting. Por eso es importante, ¿vale? También, que ahora os lo comento, que si veis una página que está con el candado, por ejemplo, ¿no? Que veáis qué tipo de certificado lleva, ¿vale? ¿Qué marca de certificado lleva? Porque sí que es verdad que hay algunos que son gratuitos, que te ofrecen el propio hosting. Entonces, claro, eh, el hosting, digamos que no te va a validar, no te va a hacer una validación exhausta de tu contenido de la web, si es legal o no es legal, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay certificados que no solo validan el dominio, ¿vale? Porque hay como dos tipos, ¿no? Los que validan el dominio, validan que el dominio sea tuyo, ¿vale? Es decir, yo tengo una empresa que es pepito.com, ¿no? Y quiero un certificado. Pues yo contrato un certificado que me valido solo el dominio. Entonces a mí me dicen, vale, pues entonces tienes que hacer estos pasos, ¿vale? Para que yo sepa que ese dominio es tuyo, ¿vale? Es decir, o añádeme ese texto en tu página, ¿vale? Y yo si veo que tú has puesto ese texto en esa página, yo ya sé que la página es tuya, ¿vale? Entonces, ahí solo se valida que el dominio es tuyo. Y luego hay unos certificados también que ya son un poquito más caros que validan la empresa, ¿vale? Que incluso ya te llaman
llaman a la empresa, tú no les puedes dar ni el teléfono lo cogen del directorio que tienen de empresas y tal, entonces te llaman y te dicen, llamo de la empresa certificadora tal. ¿Es usted tal? ¿Y la empresa es esta? Sí, soy yo y la empresa es tal. Entonces ya lo bueno que tienen es que cuando, por ejemplo, la imagen que veis en la presentación, no solo sale el candado, sino que pone el nombre de la empresa, ¿vale? Si tú validas solo el dominio, no te saldrá el nombre de la empresa. Entonces, bueno, es importante también ver esas cosas, ¿no? Si entras en una página web y ves que el certificado pues pone el nombre de la empresa y todo, es que es un certificado que ha validado incluso que la empresa es legal, ¿vale? Ya te digo, es un mundo muy extenso, ¿vale? Sí que es verdad, claro, yo estoy mucho en la parte técnica, ¿no? de esto, entonces, claro, he intentado un poco trasladar a algo que se entienda más. Entonces, bueno, por eso que si tenéis cualquier cosa, me decís, cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero, cualquier duda, me decís y yo os lo comento, que a lo mejor alguna cosa me he dejado de explicar, ¿vale? Eh, entonces, a ver, lo del certificado, bueno, solo comentaros una cosa, ¿no? Que aparte de todas las medidas de seguridad que pueda haber, yo creo personalmente que lo principal también es el sentido común, ¿vale? Es saber dónde se está entrando y dónde se está comprando. Sí que es verdad que hay algunas, igual que los correos estos que te llegan, que parecen correos de verdad, ¿no? De correos y es verdad que la gente, y la gente picamos, porque es complicado, pero bueno, siempre hay algunos indicadores, ¿vale? Que puedes ir mirando y decir, uy, pues no me da buena espina, ¿vale? Por eso la intención es de que vuestras páginas web las hagáis y que la gente no tenga esa sensación, ¿vale? De que hagáis una página web que aunque os gastéis un poquito más de dinero, al final el retorno, ¿vale? Va a ser mayor, porque si la experiencia del usuario es buena, ¿vale? Luego al final, pues claro, también el boca a boca y los comentarios positivos y todo eso al final influirá y vuestro negocio también puede crecer, ¿vale? Si a lo mejor mucha gente ya no se fía de vuestra página web y ya ni entra, es que ya a lo mejor ni comentarios positivos ni negativos, o sea, simplemente pues la gente pasará de largo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ver si puedo poneros un poco este ratito que queda, ¿vale? Porque la parte práctica me gustaría empezar la mañana, ¿vale? A ver, ver un poco ahora las opciones que hay de dominios, de hosting, los precios, ¿vale? Entonces, a ver si... ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa hasta ahora de lo que os he explicado? Vale, no sé si estáis viendo ahora la página. Espera. Vale. Vale, lo del candado, vale, ahora veremos un ejemplo, ¿de acuerdo? De la información que da lo del candado, ¿vale? Por ejemplo, Dina Hosting, ¿vale? Que es la página que os comentaba antes, ¿no? Donde aquí, pues, suelo contratar los dominios y el hosting, ¿vale? Entonces vemos aquí que tiene el HTTPS, ¿de acuerdo? Con lo cual es una página que ya indica que tiene el certificado de seguridad y tiene el candado, ¿de acuerdo? Bueno, el tema del candado y tal, según el navegador lo veréis algo diferente, ¿vale? La imagen que teníais antes pues era de Chrome, creo, ¿no? Salía en color verde y tal. Entonces, bueno, pues aquí vemos que la conexión te dice que es segura, ¿vale?
Si le damos aquí la flecha, vemos que te indica al propio navegador que estás conectado de forma segura a este sitio, ¿vale? Con lo cual se está encriptando la información de usuario y contraseña y todos los datos que tú vayas a pasar, pues están encriptados. Y que la empresa certificadora, ¿vale? Es DigiCert, ¿vale? Aquí si damos más información, ¿vale? No sé si eso ya no lo veis. Vale, espera. Voy a poner la pantalla. Vale. Vale, ahora sí que lo veis, ¿no? Vale. Entonces, cuando le damos a más información, ¿vale? Pues nos aparece aquí pues, más información del sitio, ¿vale? Sitio web, ves el propietario, ¿vale? En este caso no está validado la empresa, verificado por DigiCert y cuando expira el certificado, ¿vale? Que tienen contratado y el tipo de encriptación, ¿vale? Mucha más información tampoco no vais a ver, ¿eh? Pero bueno, incluso puedes llegar a ver el certificado, ¿vale? Algo más técnico, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que tampoco es necesario, ¿vale? Porque aquí hay temas muy técnicos, ¿vale? Es importante, ¿vale? Pues conocer Mira, incluso aquí vemos de... el modelo de certificado que tienen, ¿vale? Eso es algo que también veremos, ¿vale? El tipo de certificados. Porque también, a diferencia del precio, ¿vale? Tú puedes comprar un certificado solo para un dominio, ¿vale? Por ejemplo, tienes el dominio miempresa.com. Entonces, con el dominio, con un certificado que solo te valida, o sea, que para solo un dominio, te estará validando o securizando eh, el miempresa.com y el www.miempresa.com. Pero ¿qué pasa si tenemos una página que sea, pues eso, panelusuarios.miempresa.com? Pues nada, si no hemos contratado un certificado para ese dominio, pues esa página, aunque sea dentro de tu dominio, no estará securizada, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues puedes comprar más de un certificado, o sea, perdón, un certificado para más de un dominio, pero luego hay una opción, ¿vale? Que se llaman los wildcards, ¿vale? Que lo que te hacen es, te securizan, el certificado te vale para asterisco punto, en este caso, mira, aquí se puede ver, asterisco.dinahosting.com, con lo cual te estará protegiendo, ¿vale? Lo que incluya delante.dinahosting.com. O sea, cualquier página que hagas, correo.dinahosting.com, panelusuarios.dinahosting.com, tienda.dinahosting.com, todo quedará protegido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, si tú vas comprando dominios, pues a lo mejor al tercero o cuarto ya te sale más caro, ¿vale? Claro, esta opción te sale más cara, ¿vale? Pero claro, al final, pues si tienes 3 dominios, pues compras 3. O sea, perdón, un certificado para 3 dominios. Pero si tienes 5 o 6 o tienes previsión de ir creando con el tiempo, pues a lo mejor no te sale a cuenta, ¿vale? Y te sale a cuenta comprar uno de estos que te recoge todos, ¿vale? Los certificados se suelen renovar cada año o cada 2, ¿vale? Más de 2 ahora no dejan, ¿vale? Tú un certificado puedes comprar a 2 años. Sí que es verdad que hay proveedores de certificados, a nosotros nos pasa, que te ofrecen hasta 4 años, ¿vale? Pero no es que ese certificado te dure 4 años,
lo hacen para un tema comercial, ¿no? Porque si tú los contratas el certificado para 4 años, pues a ti te sale más barato que si lo haces a 1 o a 2. Pero el certificado te valdrá solo 2 años y luego después de esos 2 años te van a dar los otros 2, ¿vale? Sin pagar nada más, ya lo has pagado, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues te sale más barato. Entonces eso ya es igual que los certificados, ¿eh? Los certificados también, tú pagarás por 1 año, por 2 o por 5, o sea, los que te saldrán más baratos y más años contrates. Vaya, por eso yo creo que tienes que tener una previsión, ¿no? Al igual que de los de certificado de seguridad. Decir, venga, pues voy a hacer una página web y solo voy a proteger este dominio o quiero protegerlos todos, aunque solo tenga ahora 2, pero a lo mejor de aquí unos meses, no sé, creo, ¿sabes? Creo otros subdominios, ¿vale? Dentro de mi dominio.com. Entonces todo eso hay que hacer una previsión, ¿vale? Eh, bueno, volviendo un poco a lo del Dina Hosting, ¿vale? Pues bueno, vemos aquí los dominios, ¿vale? Precios. Vamos a ver un poco los precios. Esto es lo que podéis ver, ¿vale? Esto que pone de 1 a 4, de 5 a 12, es porque, a ver, nosotros, por ejemplo, yo que trabajo mucho con ellos, pues me hice reseller de Dina Hosting, ¿vale? Entonces, claro, nosotros al tener con ellos pues más de 200 dominios, casi 300, pues claro, a nosotros también nos sale más barato, ¿vale? El contratar esos dominios que una persona pues que va a contratarlo directamente. Pero bueno, más o menos para que veáis un poco, pues ves los precios que hay, ¿vale? Suelen ser, por ejemplo, ves aquí te pone 14 euros, ¿vale? Y te sale que te cuesta ahora 8,99, porque como todo, el primer año, sí, ese es solo el precio del dominio, ¿vale? Eso es al año. O sea, al año, claro, el primer año para captar, pues claro, te suelen hacer ofertas, ¿no? De, pues mira, pues por 8,99, ¿de acuerdo? Te ahorras 5, disculpad, te ahorras 5 euros. A ver, que no es dinero, 14 euros al año es poco dinero. Sí que hay dominios que son un poco más caros, ¿vale? No sé si bueno, los .one o... Es que... Empresa... .one. ¿Ves? Aquí... No sé si sale. A ver si... Sí, son precios sin IVA. En tema de... Espera, vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ese sería proceso, ¿no? Pues le das aquí a buscar. Vale, pues el dominio que quieres. Y aquí te dice, pues si está disponible. ¿Ves? Pues está disponible, vale 8,99, ¿vale? Y los precios suelen ser sin IVA, ¿vale? Para estos temas. Luego te lo ponen al final, a ver. Pero déjame verlo. A ver. Vale. Pues bueno, aquí en este caso, pues añadiríamos al carro. Vale. No, creo que es con el IVA, ¿eh? Sí. A ver, tengo entendido que el dominio... A ver, el tema del dominio... O sea, sí, a ver, si tú compras... Pero no por el... no creo que sea por los años, ¿eh? Que tú compres el dominio. Si tú coges y lo vas renovando, ¿vale? Otra cosa sería que no lo renovaras y, y luego pues a la semana tuvieras que renovarlo porque te has olvidado lo que sea, sí que ahí puede afectar al tema de los motores y también incluso a los DNS también, ¿sabes? Que van con ese dominio, porque tendría que volverse a replicar, ¿vale?
Pero bueno, eso si quieres también que eso te lo puedo consultar, ¿vale? Con más detalle con los compañeros que llevan el tema más de posicionamientos web y todo eso. Y si quieres lo consulto. Pero vaya, que nosotros no hemos tenido ningún problema ni hemos tenido conocimiento de eso que comentas de, de hecho, nosotros en la nuestra, y eso que estamos posicionados también, pagamos posicionamientos y todo eso, y renovamos el dominio año a año. O sea, no. Por un tema ya más administrativo, ¿eh? No porque sí que nos convendría más el renovarlo cada 5 años, pero bueno, es un tema más burocrático, entonces lo hacemos año a año. Entonces no hemos tenido ningún problema de posicionamientos ni nada. O sea, ni de tema de. Y pagamos también a Google, posicionamientos y buscador y todo. O sea, y no tenemos ningún problema. Sí que es verdad que lo que decía, ¿no? De los DNS, el problema es que cuando tú añades un registro a lo que decíamos el DNS, ¿no? Una nueva página web, ¿no? tienda.miempresa.com. Eso luego hay unos servidores globales, ¿vale? Entonces, claro, se va replicando, esa información que tú has añadido, se va replicando primero al servidor DNS de tu proveedor de Internet, luego al de Google, luego al de. Entonces va. Sí que afecta, me comenta. Vale, pues ya te digo, buscaré esa información, hablaré con mis compañeros que llevan todo el tema este, ¿vale? Porque como esa parte no la he tocado, ¿vale? No he visto que nos afectará a nosotros, por ejemplo, pero os lo consulto, y os lo confirmo. Ah, bueno, lo de la antigüedad, claro, es que una cosa es que tú la página, digamos que aunque la vayas renovando año a año, que tenga más años, claro, tiene más reputación, que no que si tú creas una página de un nuevo dominio de cero, ¿vale? Pero yo creo que lo de contratar de año en año, o sea, los años que contrates tu dominio, yo creo que no tiene que afectar. No sé si es lo que queríais saber. Y luego, bueno, para que veáis un poco el tema rápidamente de los hostings, ¿vale? Lo que hablábamos, ¿vale? Veis que aquí tenemos uno básico, ¿vale? Pero son para páginas que no tienen contenido casi, ¿no? Que es contenido estático, de solo información, ¿vale? Que no tiene ni venta online, ni nada que haya vaya, que estar actualizando ni que tenga mucho movimiento, ¿vale? Entonces, yo creo que no, vaya, yo nunca he comprado para ningún cliente de esta, ¿vale? Normalmente, que solemos hacer es el avanzado, ¿vale? Porque te suele dar, bueno, lo que veíamos, ¿no? Del anti-spam y el antivirus que tienen, ya tiene una protección, que tiene WordPress, ¿vale? PrestaShop y tal. Y luego también que tienen tema base de datos, ¿vale? Luego puedes ver aquí más características, ¿vale? O en mail te ofrecen, ves lo del LFTP para poder subir los archivos, base de datos ilimitadas, ¿vale? Certificados SSL gratis ya preinstalado, que decíamos, ¿no? Que hay que te dan certificados SSL, ¿vale? Son sencillitos, o sea, no te dan mucha seguridad, pero bueno, algo te dan. O sea, para empezar está bien. Si tienes una tienda online muy grande, pues no os aconseja usar los gratuitos, ¿vale? Y bueno, pues también te da correos ilimitados, o sea, puedes crear las cuentas que quieras. O sea, que está. Este es el que se suele tal. Luego lo que también comentábamos, ¿vale? Que tenías más especializado. Si tú vas a hacer una página que lleva a WordPress, es todo en WordPress y tal, pues a lo mejor te conviene comprar un hosting, digamos, especializado en eso, ¿vale? Porque te dará mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Y luego, pues lo que veíamos de los servidores, ¿no? Los VPS, los cloud hosting, ¿vale? Aquí se puede ver un poco.
Pues me preguntaba antes de los precios, pues por ejemplo, un servidor dedicado, ¿vale? Pues a ver, pues mira, tienes estos, no son tan caros, ¿vale? Te salen, bueno, pues que tienes de todo, ¿vale? Hasta 400 y pico euros bueno, no, sí, que es que esto es al mes. Claro, es que decía yo. Yo os decía que era bastante dinero, ¿ves? Aquí el barato, pues claro, es que al año os sale mucho dinero, ¿vale? Claro, si tú coges y te vas a un hosting compartido normal, pues ya hemos visto lo que te sale, ¿vale? Al año, pues es que no hay mucha diferencia, pero claro, eso ya depende de lo que necesitéis, ¿vale? Servidores dedicados no se suelen comprar, a no ser que es una empresa muy grande, ¿vale? Luego el intermedio que decíamos, ¿vale? Que era lo de la urbanización, ¿no? Con las casitas. Entonces, bueno, ves que sí que es algo más barato, es un poco la mitad, ¿no? De lo otro eran ciento y pico al mes, pues bueno, esto pues tienes entre 30, 60, ¿vale? Pues hombre, es un intermedio que tampoco está mal, ¿vale? Antes que pasar a lo mejor a servidor dedicado, ¿vale? Si con el hosting compartido no te da, ¿de acuerdo? Lo único, bueno, aquí vemos que tenía disco SSD. Lo único de esto, de los servidores dedicados, también que lo he comentado antes, y los VPS y todo eso, es que claro, tú en lo otro, digamos que tú estás alquilando un espacio y el espacio ya tiene su panel de control ya para subir la web y con el WordPress y todo. En este caso, que tú alquilas un servidor, claro, tú tienes que configurártelo casi de todo, ¿vale? Tú estás alquilando la máquina, ¿vale? Y ahí dentro le puedes meter todo lo que quieras, ¿vale? Seguramente llevarán panel, llevarán sus cosas, pero tendrás que configurar más, es más avanzado, ¿vale? Que lo otro. Entonces, bueno, es importante esto ya mejor un profesional que lo monte, ¿vale? Yo creo que para cualquiera de vosotros con un hosting de estos es suficiente, ¿vale? Ya digo, nosotros el que más, pues este que pone que es el más vendido, pues es así. Nosotros el que más utilizamos, ¿vale? Y aquí, pues bueno, aquí también te permiten como un multi-hosting, decir, como algo, digamos, como un entre medias entre VPS y el avanzado, ¿no? Que aquí puedes hasta, si tienes varias páginas web que gestionas, ¿vale? Pero esto, más que para una empresa, es para una empresa que tiene su página web, es a lo mejor para alguien que revende o que gestiona, ¿vale? Que gestiona páginas de más clientes, pues bueno, pues las mete las 5 allí, sabe que él, o sea, son clientes independientes lo que tiene ahí, pero lo gestiona uno mismo, con lo cual sabe lo que hay, ¿vale? En cada uno y la seguridad que tienen. Con lo cual, bueno, pues tampoco no es una mala opción para ello, ¿vale? Y bueno, de momento, no sé si veo que son ya las 11. Si queréis, tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Me decís.